con respecto a la reforma migratoria, vamos a hablar del registry, vamos a dar detalles del registry, que es el plan B de migración, y hasta ahora puede ser uno de los planes más posibles que hay de una reforma migratoria. Y por tercera vez, los legisladores demócratas están intentando pasar una prueba migratoria que pueda sacar de la sombra a millones de indocumentados que se encuentran actualmente en los Estados Unidos. Bueno, en estos momentos los legisladores demócratas se están preparando para que millones de inmigrantes se queden a vivir legalmente en los Estados Unidos como parte del plan masivo económico de su partido, y han expresado que probablemente puedan utilizar una ley antigua que fue creada hace muchos años y que se llama Registry, o la ley de registro, que bien pudiera ayudar a los indocumentados a obtener esa residencia. Ahora bien, ¿qué es esa ley? Bueno, para entender esta ley, los Estados Unidos, debemos entender esto, que los Estados Unidos a través de los años ha pasado cientos de leyes sobre quién debe ser un residente permanente y quién no debe ser un residente permanente. Una de estas leyes antiguas que existe es el registro, algo que incluso no es conocido por muchos abogados. Nosotros, o yo personalmente, solamente hice uno en mi vida, me acuerdo, era un sastre de Queens, que lo hice, eso fue en el año 1990 y pico, no me acuerdo cuándo fue, pero muchos abogados y a través de las redes nos hemos enterado que dicen que nunca en su vida habían visto este registro y ni habían trabajado con él. Pero esa antigua ley de registro lo que dice es que si una persona puede probar que ha vivido continuamente en los Estados Unidos desde el día 1 de enero del año 1972 y nunca ha salido, o sea que ha residido continuamente, puede aplicar para la residencia permanente a través del ajuste de estatus, y después de 5 años se puede hacer un ciudadano de los Estados Unidos. Y para ser elegible actualmente para el ajuste de estatus a través del registro, los inmigrantes deben cumplir con las siguientes condiciones. Primero, haber ingresado a los Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972, haber residido en los Estados Unidos continuamente desde que ingresó, ser una persona de buen carácter moral, no ser elegible para la ciudadanía, no ser removible o deportable bajo la sección 237A 4B de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, no es inadmisible bajo la sección 212A3E de la INA, o como criminal, procurador, otra persona inmoral, subversivo, violador de las leyes de narcotráficos o contrabandista de extranjeros. Y para que entendamos un poquito qué es lo que es el registro, la disposición del registro original o el registro fue creada en el año 1929 y se aplica a cualquier no ciudadano que cumpliera con las siguientes condiciones: que había ingresado al país del 3 de julio del año 1921, eso fue cuando se creó en el año 1929, había residido continuamente en los Estados Unidos desde que ingresó, demostró un buen carácter moral y no estuvo sujeto a deportación bajo las leyes de migración de los Estados Unidos. Y para quienes no disponían de un registro de admisión legal, la disposición de registro se modificó en el año 1940 y la fecha de registro se adelantó al 1 de julio de 1924. Sin embargo, en el año 1958 se llevó a cabo una revisión mucho más sustantiva, y en ese año no solo se adelantó la fecha de registro al 28 de junio del año 1940, sino que el registro que se eliminó, que los ciudadanos elegibles no sujetos a la deportación también calificaban para el registro. Más bien, la disposición revisaba, solo excluía a las personas a las que anteriormente se le había otorgado un estatus de residente permanente o que eran inadmisibles en los Estados Unidos por motivos penales o por motivos de seguridad. Una de las cosas que tiene el registro es que la persona no puede haber tenido una residencia permanente en el pasado, ni que haya perdido la residencia permanente. Y otra cosa muy, pero muy importante, es que el registro es individual, no es de familia. O sea, es una persona. O sea, si tú tienes tú que estás en los Estados Unidos y hace mucho tiempo y tu familia llegó después, posiblemente tú vas a calificar, pero tu familia no lo vas a poder incluir dentro del registro. Bueno, y viendo la historia, es bien interesante, Licen, porque a pesar de que fue creada en el 1929, las personas que, por ejemplo, entraron en el 1921 podían optar para ella. Luego, entonces, la cambiaron al 1940. Sí. Luego la cambiaron también al 58. Y después también la cambiaron al 86. Y después al la 72. Cambiaron al 72. Entonces, que es como está actualmente, y ahora la quieren cambiar hasta el año 2010. ¿Cómo beneficiaría esto ahora a las personas y qué es lo que quieren hacer ellos realmente con esta ley registro? Sí, el registro es una forma de amnistía bastante simple, o sea, una forma de amnistía simple que solamente el requisito que deben tener las personas es probar que ellos han vivido continuamente en los Estados Unidos, que tienen un buen carácter moral y que no son culpables de delitos como una felonía agravada. Como resultado, los no ciudadanos que quedaron sin inspección o se quedaron más tiempo o que se volvieron inelegibles para solicitar la residencia a través del registro, eso cambió después del año 1958 y en el 65 otra vez cambió
la ley de REITre y también el año 86, como dijo antes. Y los demócratas ahora quieren cambiar esta ley hasta del año 72 hasta el año 2010, o sea, al 1 de enero del año 2010, y eso abriría la oportunidad para conseguir la residencia a millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran actualmente en los Estados Unidos. Todos los que llegaron antes del 1 de enero del año 2010 o antes del 31 de diciembre del año 2009 van a poder aplicar para el REITre o el registro, siempre y cuando tengan un buen carácter moral, o sea, que no sean personas que están en prostitución, en droga, ni nada de eso, que no tengan antecedentes penales, como serían felonías agravadas que completamente descalifican al inmigrante. Tienen que tener la habilidad de algún día ser un ciudadano de los Estados Unidos, o sea, que no tengan ninguna inadmisibilidad, como que sea un espía, que sea un terrorista, que sea un nazi, que sea un coyote, que sea un pollero. O sea, esas personas tienen una inadmisibilidad. ¿Qué es lo que es un pollero? Un pollero y un coyote es la misma cosa. Okay. Aquí hay que vender pollo. Una gente que trae gente ilegal a los Estados Unidos. Okay. También una persona no puede aplicar para el REITre si tiene una orden de deportación en ausencia y nunca salió, o si fue deportado y nunca salió. Ni tampoco aquellos que tuvieron una salida voluntaria que fue otorgado por un juez y nunca se cumplió. Tampoco podrán calificar para el REITre aquellas personas que ya habían aplicado para residencia o que tenían un permiso de trabajo y lo perdieron en el proceso migratorio. ¿Cómo se demuestra? Entonces... Exactamente, le dicen, ¿cómo yo puedo demostrar? Porque yo entré, ¿verdad?, en el 72. Sí, ¿cómo se demuestra? ¿Cómo yo puedo demostrar hoy que yo entré en el 72? ¿Cómo puedo demostrar que entré en el 2010? En el 2009, antes de 2010. Sí, se aprueba, porque esto solamente es un proyecto de ley que tiene bastantes posibilidades. Sí. Y las personas van a poder probarlo en base a documentaciones que hayan acumulado por todos esos años. O sea, por eso es muy importante guardar todas las documentaciones. Pero yo voté todo. Y todo, no, entonces ahí tiene problema. Entonces, digamos que tú entraste con una inspección, va a necesitar la copia del ticket de avión, si entraste con inspección, o los sellos de entrada de tu pasaporte. También los impuestos que tú hayas realizado, si llenaste taxes. También los registros médicos, si algún día tuviste que ir a un hospital o a un médico. También los seguros y las registraciones de tu carro a tu nombre. Si alguna vez tuviste un seguro o un carro a tu nombre, también eso te podría servir. También los biles y las facturas de servicios públicos con tu nombre, que digamos biles de electricidad, de cable, de lo que sea. También registros de las escuelas de tus hijos con tu nombre. Mucha gente pusieron los niños en la escuela y aunque no tenían nada legal, tuvieron en la escuela que poner los nombres de ellos cuando registraron a sus niños, y eso le podría servir como prueba de que han vivido en los Estados Unidos continuamente. También lista del apartamento, cuentas bancarias, recibos de pago de un empleador, y es muy importante que las personas deben conseguir estos documentos documentales. Así que si usted llegó a los Estados Unidos antes de esta fecha, no tiene ningún riesgo criminal, es bueno que vaya buscando todos esos datos viejos y lo organice por mes o por año de acuerdo al tiempo, porque van a necesitar probar continuidad. No solamente un recibo de un tiempo, sino continuidad, recibo a través de todo ese tiempo. Hay problemas, por ejemplo, yo en Estados Unidos estuve hace un tiempo y estaba hablando con una persona que quería aplicar esa ley. El problema que ella tenía era que ella había entrado por la frontera a los Estados Unidos. Cuando ella entró, ella usó la identidad de otra persona todo el tiempo de su vida. Ahí tiene tuvo sus hijos y todo. Y cuando con la identidad de la otra persona tuvo sus hijos. Ay, entonces cuando tuvo el niño mayor, que era el que le podía probar, ella podía probar con ese hijo, entonces los registros del hospital no aparecieron. Entonces es un lío. Ella lo que tuvo que esperar fue que el hijo se hiciera ciudadano para que el hijo la pudiera pedir. Esa es otra de las... que los indocumentados, ¿cómo podrían aplicar aquí? En base a estos documentos, y tú diste una muy buena idea ahí, las personas que tienen hijos en los Estados Unidos nacidas con el acta de nacimiento del hijo y la prueba del hospital, prueban, sobre todo para las madres, que estaban presentes físicamente en los Estados Unidos. Entonces, como funcionó la amnistía pasada y como posiblemente pueda funcionar esta, como funcionó la amnistía de Reagan, era que tú tenías que tener todos estos documentos, llenar una aplicación y mandar las pruebas sustanciales. O sea, se deben tener los documentos. No es que a mí se me perdió, que me busquen ustedes. No. Usted debe tener todos estos documentos. Usted debe organizar todos sus documentos para el día que se decida que hay una reforma migratoria, usted pueda utilizar para probar que ha vivido continuamente en los Estados Unidos. Y en ese caso, dicen, por ejemplo, si yo entro ilegal a los Estados Unidos, ¿cómo yo podría poder optar? O sea, porque no tengo nada. Lo que entran ilegal muchas veces lo que no van a tener el ticket de avión ni sellos, pero muchas veces pueden tener lease, pueden haber abierto cuenta bancaria, pueden haber aplicado por un ITIN number, pueden haber hecho una compra en una ferretería, en una tienda de muebles, en una tienda de televisiones. Entonces, todos esos recibos y esas pruebas también te pueden servir para probar una presencia continua en los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias a todos.